ahora sí a dialogar con Roger Celi, el ex coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por acompañarnos. El saludo de Marisol Castillo, Raiza Mariño, que les habla, Rodrigo Iguazña. Muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Tomando en cuenta que también hay muchos retos para la nueva Asamblea Nacional, pero es bueno también hacer un análisis de conocer cuál fue la herencia que deja la Asamblea Nacional, que fue disuelta a través de la muerte cruzada. Bueno, ahora podemos afortunadamente analizar el trabajo de la Asamblea Nacional con base en la agenda parlamentaria. ¿Qué nos dice la agenda parlamentaria? La agenda parlamentaria del primer año, en el cual fue presidenta Guadalupe Llori, nos deja un porcentaje de avance de un 40%. Luego vemos la agenda parlamentaria del expresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que llegó a cumplirse hasta un 70%, nos deja un 30% en deuda. Si sumamos la agenda de Llori y Saquicela, pues tenemos más o menos un 70% de temas pendientes, ¿no? El legado, digamos, que deja esta Asamblea Nacional, sí, son 46 leyes que son relevantes para el país, que van en distintas materias, tema tributario, tema de educación, vamos con el tema de protección de datos personales, por ejemplo, tema de transparencia y acceso a la información pública y otros temas que son de relevancia nacional. En materia de fiscalización, ¿qué es lo que está pendiente? Porque también hay muchos juicios, planteamientos de juicios, unos que fueron calificados por el CAL, otros que llegaron a la Comisión de Fiscalización incluso. Sí, existen también esos procesos de fiscalización pendientes que la próxima Asamblea Nacional deberá determinar si es que se lo retoma o simplemente su trámite ha fenecido por incumplimiento de plazos. Por ejemplo, el juicio político en contra de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, pues eso quedó en el limbo tras las elecciones seccionales. También el juicio político en contra de Bernardo Manzano Díaz, ministro de Agricultura, lo propio con el juicio político en contra de Paola Flores y Diego Ordóñez, pues son juicios que quedan en el limbo. En materia de fiscalización es importante señalar un par de datos, ¿no? Para un poco tener sobre la mesa para poder hablar sobre el tema. En primer lugar, se ha dicho en varias ocasiones desde el Ejecutivo que hubo un bloqueo sistemático de la Asamblea Nacional a su ejecución en cuanto a su Plan Nacional de Desarrollo. Vemos que en el decreto de la muerte cruzada se decía que 1.500 pedidos de información habían realizado los legisladores a la función ejecutiva. Pero si vemos la totalidad de pedidos de información, nos damos cuenta que son 10.000 pedidos de información realizados por la Asamblea Nacional a todas las funciones del Estado. Es decir, un pequeño porcentaje es, digamos, dirigido al Ejecutivo. Y luego si vemos los juicios políticos, de los 16 funcionarios interpelados, 6 fueron funcionarios del Ejecutivo y 3 de ellos pues tuvieron un tratamiento en el Pleno. Por ejemplo, el presidente de la República, que no fue destituido por el tema de la muerte cruzada, que se adelantó pues en este término, y otros funcionarios pues como Jimena Garzón, que fue censurada, y lo propio con Patricio Carrillo, que también fue censurado. Entonces, la conclusión es que quizá ya viendo las cifras vemos que la fiscalización de la Asamblea Nacional no fue solo al Ejecutivo, sino fue a todas las funciones del Estado. Ahora, Roger, en cuanto a amnistías, trámite de amnistías, porque eso también está pendiente, tanto así que hicieron mal que la amnistía que se otorgó, donde estaba un grupo de ciudadanos, incluido el actual presidente de la CONAIE, que prácticamente eso quedó insubsistente, pero también hay otros pedidos de amnistías. ¿Cómo quedó ese tema de la anterior asamblea? Bueno, esos temas entiendo que fueron calificados también. Desafortunadamente no hay transparencia al respecto de las amnistías que son solicitadas a la Asamblea Nacional y su trámite. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que esta información se debe transparentar y que nosotros, los ciudadanos y todos quienes hacemos este país, podamos conocer cuáles son pues las solicitudes y los procesos pendientes, ¿no? Pero desafortunadamente sobre eso no podemos referirnos porque no hay información pública como para poder analizar. Distinto es pues con las leyes que se aprueban, con la fiscalización que se tramita.
A propósito de leyes, también sería bueno conocer cuál fue el proyecto de ley que más tiempo se ha llevado debatiendo en la Asamblea Nacional. Tenemos un indicador bastante preocupante en ese sentido. Vemos que, haciendo un promedio, con los meses que se tarda en tramitar una ley en la Asamblea Nacional, llegamos a 26 meses, más o menos 2 años en tramitar una ley. La que más se ha demorado es la Ley de Defensa del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo, que se demoró 141 meses. Es importante señalar que esta normativa fue enviada directamente al registro oficial tras una objeción total hace varios años, ¿no? Luego tenemos la Ley del Derecho al Cuidado Humano. Voy a mencionar 3 para tener una idea. Esta se demoró 70 meses en tramitar. Luego tenemos la Ley Reformatoria del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas con 61 meses. Y de ahí tenemos un montón de normativas que se demoran entre 10 y 30 meses en tramitar. La que menos se demoró, por mencionar también, es la Ley Orgánica Reformatoria, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que fue tramitada por una sentencia de la Corte Constitucional que demoró 5 meses, ¿no? Un trámite bastante expedito. ¿Y el Código de la Niñez, en qué camino quedó, por ejemplo? Ahí hay una crítica más, digamos, profunda al respecto de lo que pasa con normativa de niñez y adolescencia. Recordemos nosotros que el primer proyecto de ley que se presentó en esta materia ya fue hace 10 años. Y de ahí pues se elaboró un informe para primer debate, luego un informe para segundo debate, luego este informe para segundo debate fue reemplazado por otro informe para segundo debate. Luego, en este periodo legislativo, se creó una nueva comisión de niñez y adolescencia. Pero desafortunadamente hasta ahora esa ley no ha sido votada en el Pleno, a pesar de que existe un informe. El trabajo de esta comisión pues queda en entredicho al respecto de cuál ha sido el avance y por qué no se ha logrado impulsar que pase más allá de los informes de esta normativa y que se convierta en ley. Estamos en las 7 de la mañana, 32 minutos, dialogando con Roger Celi, el ex coordinador del Observatorio Legislativo. También, ¿por qué se caracteriza entonces esta asamblea que fue cesada? Bueno, esta Asamblea Nacional tiene las dos caras de la moneda. Por un lado, es importante señalar, y ya lo hemos mencionado, que existe un trabajo interesante en materia de legislación, fiscalización y representación. Pero el otro lado de la moneda es bastante complejo, digamos. Vemos una Asamblea Nacional que se caracterizó por los escándalos, sobre todo de la bancada de Pachacutic al respecto de faltas a la integridad. Vemos varios casos en Pachacutic y en otras bancadas de diezmos, por ejemplo. Vemos en Pachacutic también un tema de una presunta violación, de un tema de violencia intrafamiliar, un temas controversiales para la opinión pública al respecto de la dignidad y la investidura que debe tener un legislador al momento de ocupar una curul. Y entonces esas situaciones, esas controversias, el decir si roben bien en público, ha generado que hay una cara de la moneda que se priorizó, ¿no? Y es ver a esa asamblea como la asamblea que es inútil, la asamblea que no hace nada, y eso nos pasó factura, porque actualmente después de la muerte cruzada vemos que la gente no extraña a la Asamblea Nacional. Y eso, un criterio bastante personal, es peligroso para la democracia, porque una democracia, para que sea sostenible y subsistente, debe tener un contrapeso que es el Parlamento. Así es, y muchos pensaban que al disolver la asamblea la gente iba a salir a apoyarlos, pero hemos visto que ha pasado hasta desapercibido por el hartazgo mismo que tiene la ciudadanía. Roger, ahora, ¿cuáles son entonces los retos para la nueva Asamblea Nacional? Porque hay muchos que ya están buscando la reelección, muchas bancadas incluso que manifiestan que serían los mismos que se postularían en los comicios del 20 de agosto del presente, Roger. Bueno, hay retos en 3 niveles. En nivel de representación, si me permiten, quisiera empezar por ahí. A nivel de representación, esta próxima legislatura debe tener claro que va a haber fragmentación. Es decir, no va a haber una aplanadora, ni va a haber una mayoría que pueda, digamos, ayudar a gestionar de mejor manera la legislación y la fiscalización. No va a haber eso, ¿no? Entonces, las bancadas, en su diversidad, deben conformarse en un número no mayor a 4 o 5 bancadas,
y se solicitaría, digamos, desde la ciudadanía que se pongan de acuerdo para conformar bloques parlamentarios, que lo permite la ley. ¿Esto qué ocasionaría? Que nosotros sepamos con transparencia y con antelación cuál es la posición de los bloques parlamentarios al respecto de determinadas leyes. Por ejemplo, digamos que se forman dos bloques parlamentarios, uno de 90 votos y otro de más de 50 votos, digamos. Esos dos bloques parlamentarios ya podrían hacernos pensar que determinada ley va a pasar o que determinado juicio político va a pasar. No como sucede ahora, en donde existen demasiados asambleístas independientes, más de 20 nosotros tenemos registrado, que son un voto móvil, un voto suelto que puede ser cooptado por determinada fuerza política y que no permite dos cosas: generar consensos, porque no se sabe su posición política, y en segundo lugar, se presta para escenarios de corrupción, como la compra y venta de votos. Entonces, primer reto, lograr conformar bloques parlamentarios, ¿no? Unos 2 o 3 como máximo. Luego, en materia de legislación, pues tenemos algunos proyectos de ley que son urgentes al respecto de que son necesidades de la ciudadanía, es una agenda ciudadana, digamos. Primero, una ley de gestión de riesgos, que todavía no tenemos. Al menos en Pichincha estamos con el riesgo, y en otras provincias también, de que erupcione el volcán Cotopaxi. Y no quisiéramos que nos agarre esta emergencia, digamos, de tema ambiental, sin una ley que permite articular a las distintas instituciones del Estado y generar recursos económicos para salir y solventar una crisis de este tipo. En segundo lugar, lo hemos mencionado, es necesario que esta próxima Asamblea Nacional tome la decisión de incluir en su agenda parlamentaria el Código de la Niñez y Adolescencia. Tiene la responsabilidad esta próxima Asamblea Nacional de debatir sobre el Código Orgánico de la Salud, que fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno. Ecuador no tiene un Código de la Salud y es muy necesario. Tenemos reformas en materia de contratación pública anticorrupción. El propio presidente o expresidente Virgilio Saquicela lo dijo: vamos a poner prioridad en esa normativa que ayude un poco a solventar y a mejorar pues los estándares de integridad en materia de contratación pública. La ley de minería, que tiene informe para segundo debate y que no ha sido votada, es una normativa importante que podría ayudar a prevenir situaciones como lo que ocurre en el oriente ecuatoriano y en Jaruma, por ejemplo, una ciudad que se está hundiendo. Entonces, son estas y otras normativas que son necesarias para el país, pero no quisiera quedarme ahí en el análisis y avanzar un poquito más, y es que para que estas normativas funcionen necesitan del colegislador, de un presidente de la República que haga dos cosas: que emita los reglamentos que son necesarios y que cree la política pública para la implementación de la normativa. Y con esto cierro este tema. Un ejemplo claro es la ley de protección de datos personales, la cual, ante una filtración de datos que ocurrió en el Ecuador, que ustedes recordarán, en donde se pusieron en riesgo datos tan sensibles como las cuentas bancarias de los ecuatorianos, la Asamblea Nacional aprobó una ley para que eso no vuelva a suceder, pero el Ejecutivo no ha puesto en vigencia un reglamento y tampoco ha creado la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Entonces es algo que nos hace ver que es necesaria esa colegislación, ¿no? Y finalmente, en materia de fiscalización, pues, insisto, la Asamblea Nacional deberá ponerse de acuerdo al respecto si avanza a interpelaciones de funcionarios que ya ni siquiera están en el aparato estatal, ¿no? Bueno, esto es ardua tarea que tendría la nueva Asamblea Nacional, y hay que ver también de qué tendencia es el nuevo presidente, porque si va a pasar lo mismo, lo que aconteció con Guillermo Lasso, prácticamente no va a avanzar en nada. Claro. Y serán represadas todas estas normativas, principalmente la ley esta de desastre. Imagínense. Y sobre todo, Rodrigo, del niño en la costa. ¿Qué bancadas tienen mayoría en la Asamblea? Eso influye muchísimo a la hora de tratar estas leyes que nos indica nuestro invitado, que son importantísimas y que ha pasado a segundo plano porque el tema de fiscalización durante estos 2 años tomó más fuerza que la legislación. 7:39 a.m. Queremos agradecerle la entrevista a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, conversando sobre este tema importante, los retos de la próxima asamblea y lo pendiente que dejó la asamblea disuelta. Muchísimas gracias a usted por esta entrevista, Roger. Cuídese. Gracias a ustedes y mil disculpas por el problema del micrófono. No se preocupe, aquí lo importante es que hemos conversado sobre este tema y nuestros queridos oyentes han estado atentos a cada una de las declaraciones de nuestro invitado. Son ya las 7:40 a.m, 7:40 en Cuarto Poder, momento de una pausa.